Muy buenas tardes, queridos eternautas. Nos encontramos aquí una, una tarde más para dar rienda suelta a nuestro discurrir acerca de la literatura, el cine, las artes en general. Hoy con una propuesta interesante, singular, y que de alguna manera reúne muchas de las cuestiones que de forma general nosotros abordamos en nuestra tertulia, porque la historia del pensamiento no la escriben solo los que vencen, sino los que imaginan, los que se sientan en torno a una mesa, bajo la luz amarillenta de una lámpara de gas y dejan que el humo del té o del cigarro mezcle sus ideas en el aire. A veces el mundo avanza no por los cañones ni las coronas, sino por los susurros de una conversación en un salón burgués, por la risa contenida de una mujer que se atreve a pensar en voz alta, por la obstinación de unos amigos que se niegan a que el arte sea solo un adorno y la literatura solo un pasatiempo. Así nació Bloomsbury, el grupo del que hoy vamos a hablar, en el latido de Londres, en las habitaciones llenas de libros, en las cartas que cruzaban los océanos, en los pinceles que no obedecían las reglas, en las mentes que no pedían permiso. Eran una cofradía sin iglesia, una conspiración sin dogma, una tormenta sin previsión meteorológica. Virginia Woolf, Lytton Strachey, E.M. Foster, John Maynard, nombres que ahora son historia, pero que en su momento solo eran jóvenes con sed de belleza, de verdad y sobre todo de libertad. Hablar de Bloomsbury es hablar del derecho a crear sin miedo, a desafiar sin rabia, a buscar sin brújula. Es preguntarnos, como haremos hoy en la tertulia de hoy, si la verdadera revolución es aquella que se escribe con pluma en un diario antes que con sangre en las calles. Y esta noche, esta tarde, en esta tertulia vamos a viajar hasta esa luz cálida de los salones donde, entre risas y discusiones, de alguna forma que os invitamos a compartir, se dibujó la modernidad. Muy buenas tardes, Lázaro, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. María José, buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Y Graciela Molinelli, desde el otro lado, buenos días para ti. Hola querido, buenas tardes aquí. Bueno, ya veis que hoy me he venido un poco arriba con esta introducción un poco más poética y un poco más literaria para hablar de este grupo tan singular de principios del siglo XX y que de alguna manera tanto propició y qué obra nos ha quedado eh, y cómo ha marcado, yo creo, el devenir de mucha de la creación artística, literaria, incluso cinematográfica, en todos los sentidos de lo que vino después. Esta es una propuesta que, bueno, yo se la voy a atribuir a María José porque es quien la ha hecho formalmente, ¿verdad? El poder hablar de este grupo, pero sé que también a Lázaro le ha despertado mucho interés y que probablemente esto no resonará con respecto a otros grupos de creación artística en un sentido amplio. Está claro, como decíamos, creo que en la pasada tertulia, en relación a la figura de Victoria Ocampo, que la creación artística no puede subtraerse a la dimensión social que la atraviesa y que muchas veces el contacto con otros creadores, con otros artistas, con otros pensadores, es lo que posibilita que las ideas afloren y que en ese intercambio social, intelectual, es donde muchas veces se da el abono para que ciertas semillas de la creatividad puedan florecer y puedan emerger. Así que, sin más preámbulo, le doy paso a María José para que ella nos pueda introducir en este grupo, en esta corriente de pensamiento que con ideas un tanto, no vamos a decir subversivas, quizás sí en algunas corrientes, pero sí innovadoras en todo caso, propiciaron mucho de lo que vendría después. María José, adelante. Pues la verdad es que dedicarle esta tertulia al grupo me ha parecido interesante. Todo partió de una cita que hizo Lázaro, que se refirió al grupo sin más
sin que en aquel momento tuviera más trascendencia, y me pareció una buena propuesta para una tertulia posterior. Así que en eso estamos, aquí estamos para eso. El grupo de Bloomsbury, pues bueno, no vamos a decir mucho que sea desconocido, todo el mundo tiene un conocimiento del grupo. Es el que surgió de intelectuales, artistas, de gente de la cultura, escritores, en el primer tercio del siglo XX en Londres. Lo que ocurría en el resto del continente, especialmente en Francia, las vanguardias, pues allí en Londres tomó ese nombre, el Círculo de Bloomsbury. ¿Y quién integraba ese círculo y cómo se aproximaron, cómo se creó? Pues me parece interesante referirnos a ello. Para mí, la importancia capital del grupo radica en dos mujeres y en una situación personal y social, pero sobre todo personal de estas dos mujeres que las llevó a la creación de ese grupo. Son las hermanas Stephen, Virginia y Vanessa. Vanessa era la mayor. Nacieron a finales de siglo, en 1879 Vanessa y en 1882 Virginia, en el seno de una familia adinerada, culta, de la alta aristocracia británica. Sus padres, me voy a referir un poco a ellas porque creo que es importante para comprender al grupo. No, aunque son dos individualidades dentro del grupo, pero me parece que sin ellas no cobraría el sentido que tiene. Ambas nacieron en el seno de esta familia que os he dicho, adinerada y culta, y sus padres eran los dos viudos. Cada uno de ellos aportó al matrimonio los hijos que había tenido en un matrimonio anterior. Su padre aportó a una hija que tenía graves problemas psíquicos, pero que convivió con ellos durante toda su vida hasta que a finales de siglo creo que fue ingresado en una institución psiquiátrica, pero durante años convivió con ellos. Eso respecto al padre. La madre, también viuda, aportó al matrimonio 3 hijos. La mayor, Stella, y 2 chicos. Así que ya se juntaron 4 de familia, más los padres, en el momento en que se casaron. Este matrimonio, entre ellos tuvieron 4 hijas más. Vanessa, Virginia, Toby y el otro creo que se llamaba Adrián. Bueno, pues la familia se hizo muy grande, pero aunque parecía muy culta, muy liberal, y siempre las tertulias en casa de sus padres estaban animadas por personalidades de la vida cultural e intelectual londinense, ellas crecieron en ese ambiente y estaban acostumbradas a tener entre sus invitados, a verles asiduamente en su casa, a este tipo de sociedad. Pero sin embargo, nacieron a últimos de la época victoriana de 1837 a 1901, que estaba transida por una serie de valores que operaban sobre toda la sociedad. Entonces esos valores estaban presentes en esas reuniones de cultura que instaban sus padres, y ellas lo percibían también, no solamente el ambiente cultural, sino también el ambiente moral y social de aquella sociedad, que estaba determinada pues, por la prevalencia del hombre sobre la mujer, una conducta moral rigurosa, unas convenciones sociales, mucho formalismo, un imperio militarista como era el británico. Todo eso eran las características de la sociedad en la que ellas se desenvolvieron sus primeros años. Pero familiarmente también estuvieron tocadas por una realidad que creo yo que determinó su aproximación y su inclusión en el grupo de Bloomsbury. Y es que la madre murió pronto y Virginia apenas tenía 13 años, y el sentimiento de orfandad les pudo rápidamente a ambas hermanas, pero especialmente a Virginia.
al cabo cuando murió la madre, la hija mayor que la madre había tenido en el anterior matrimonio se hizo cargo un poco de dirigir la familia, de la persona femenina que dirigía la familia. Pero claro, era joven, se casó enseguida y tuvo la mala suerte de que poco después de casarse murió de una peritonitis. Entonces, esto agudizó el sentimiento de angustia y la perturbación íntima que aquejó a Virginia toda su vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la hermana mayor de Virginia fue la que nuevamente asumió las funciones de dirigir la casa, pero tenía apenas 18 años y Virginia tendría 15. En esta época, creo yo, que en esta época es cuando se produjo unos hechos que a Virginia la sumieron en la angustia ya para toda su vida, y es unos abusos sexuales de sus dos hermanastros sobre ella y su hermana. A esto se refiere la propia Virginia en su biografía. Está traducida aquí con otro nombre, pero he leído fragmentos y a esto mismo se refiere la propia Virginia. Bueno, pues estas chicas se quedan con un padre viudo, siendo muy jóvenes. El padre ya es mayor, entra en enfermedad, se vuelve prácticamente sordo y cada vez más tiránico y más enfermo y más aislado. De tal manera que la juventud de las chicas no es muy agradable. Cuando en 1904 muere el padre, las hermanas y los dos hermanos, los 4 hijos que tuvieron sus padres, pues deciden vender la casa donde habían estado, en los alrededores de Hyde Park, y irse a vivir a otro lugar. Supongo que trataban de respirar un aire nuevo, menos asfixiante que el que había determinado la sociedad victoriana y el propio ambiente familiar. Y se fueron los 4. Uno de los hermanos, Toby, estudiaba en el King's College. Yo no sé inglés, o sea que seguramente mi pronunciación es terrible, pero ruego me perdonéis. Porque está siendo deliciosa la presentación y disertación que estás haciendo sobre él. Lo has pronunciado bien, King's College. Está bien. Sí, bueno, de Cambridge, y entonces estaba relacionándose con estudiantes de lo más florido de la cultura y de la vida académica londinense. Por lo tanto, a estos amigos suyos se los traía con frecuencia a casa, donde estaban ya sus 2 hermanas que acababan de separarse de aquel ambiente de asfixia que habían tenido antes en vida de sus padres. Bueno, pues este grupo de jóvenes estudiantes y de 2 hermanas que no habían ido nunca, no se habían formado académicamente porque la sociedad victoriana no facilitaba la cultura para las mujeres, pero que se habían formado en la biblioteca familiar, pues crearon un grupo donde necesitaban, aparte de tener todas la vitalidad de la juventud y los deseos de romper con todo, de experimentarlo todo, pues aparte es que salían de una realidad muy opresiva y por lo tanto al sentirse libres se volcaron en una realidad distinta. Esto les hizo romper con todas esas características propias de la sociedad victoriana y hacer justo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué era la sociedad victoriana? Formalmente muy rigurosa en las formas, pues ellos formas libres. ¿Qué era? Muy severa con la moralidad sexual, pues libertad absoluta para todo tipo de relaciones entre ellos. ¿Qué era? Un imperio que se extendía por el mundo, pues ellos pacifistas, nada de ambiente militarista, justo todo lo contrario. Claro, para ellos fueron unos años maravillosos,
Todos se relacionaron con todos, todos aprendieron de todos. No solamente las relaciones sexuales eran completamente libres, pero absolutamente libres, en grupos, tríos, dúos o como fuera, alternándose unos con otros sin ningún tipo de restricción, porque la moral ellos entendían que restringía la creatividad y su objetivo era dar rienda suelta a esa creatividad y ser felices. Porque también entre el grupo había algún filósofo que también establecía entre sus teorías que había que perseguir la felicidad y por lo tanto la persecución de la felicidad suponía quitar restricciones de todo tipo, fuera obstáculos, fuera fronteras. Así que los muchachos del grupo vivieron años de plenitud. Lo pasaban muy bien, se divertían mucho, además era muy enriquecedor las tertulias. Primero las organizaron en la casa donde se fueron a vivir ellos, después la mayor, Vanessa, se casó y las organizaban en casa de Vanessa, luego se casó Virginia y las organizaban en casa de Virginia. Iban de un lugar a otro sin reglas y sin limitaciones, todo valía. En este ambiente tan abierto, pues no todo era diversión. La verdad es que se impusieron ideas que hasta aquel momento pues no habían irrumpido en la sociedad, ideas novedosas que ellos defendieron con ardor. Me refiero a todas esas que he citado y que rompían con el mundo que habían conocido. Pronto murió también el hermano que había traído al grupo y, bueno, se iba creando en medio de todos ellos no solamente la alegría por descubrir pensamientos y relaciones nuevas, sino también una cierta tristeza por las pérdidas que irremediablemente iban ocurriendo. Cuando llegó ya casadas las dos, no he hablado de los miembros, de quiénes eran los miembros. Los miembros, aparte de estas dos hermanas, eran sus respectivos maridos, ambos dos intelectuales, críticos de arte, uno, y el otro creo que era editor también. No solo sus respectivos maridos que participaban de todas las ideas que se habían ido cimentando como propias del grupo, sino también estaba el economista Keynes, muy celebrado luego en el curso de los años posteriores, también por una crítica que hizo a los acuerdos de Versalles y porque tuvo gran influencia en las relaciones económicas de los países después de la Primera Guerra Mundial. También estaba el literato, el escritor E.M. Forster, que a mí me ha gustado siempre mucho. No sé si en aquel momento, o quizá algo después, o quizá algo antes, pero durante aquellos años de efervescencia de Bloomsbury, E.M. Forster escribió sus libros más conocidos, El pasaje a la India, que refleja el ambiente del Imperio Británico en la India, Una habitación con vistas, que es una exaltación del amor y de una quiebra respecto a las ataduras morales que imponía la moral victoriana, y también escribió Regreso a Howard Hens. Este yo no lo he leído, pero creo que es muy afamado y seguramente que vosotros lo conocéis. Bueno, además de Maynard Keynes y de E.M. Forster, había varios pintores posimpresionistas que realmente a la historia del arte no han llegado como eminencias y que creo que la mayor parte de nosotros no los conocemos, pero que en aquel tiempo eran celebrados, supongo que más que por su propia actividad pictórica, por su pertenencia al grupo y por las relaciones que entre ellos tenían unos con otros. Esa liberalización de las costumbres
sexuales, causó gran, no sé si escándalo, quizá no, pero sí repercusión en toda, no solo la sociedad británica, sino en el resto del continente. Bueno, pues todos estos, también estaba la pintora Dora y escritora Dora Carrington. ¿Cómo no? Y sí, y había una serie de nombres más que a efectos nuestros, que lo que nos interesa mayormente es la literatura, pues son nombres menores que no han llegado. Lytton Strachey, por ejemplo, que destacó como biógrafo, pero que realmente hoy día yo creo que son pocas las personas que consumen el tipo de literatura o de este hombre. Creo que tuvo mucho más repercusión la literatura de Virginia Woolf, mucho más. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Pues que en estos años en que vivieron dedicados a su propio deseo y a romper con todas las reglas habidas y por haber, se les presentó... Perdona. ¿Sí? ¿Decías algo, Lázaro? No, sí, está raro. Ahora se me olvidó la imagen. No, quería comentar que también recibían la visita de Catherine Mansfield. Sí, también, sí. Pero no se consideraba que fuera propiamente del grupo. Sí. Virginia y su marido fundaron una editorial, la Hogarth Press, que luego tuvo una gran importancia editando no solo sus propias obras, sino obras de otros muchos escritores que bueno, encontraron un apoyo importantísimo y que han sido escritores, que siguen siendo escritores leídos y considerados. Esta labor literaria de Virginia y de su marido fue muy importante en aquel momento. Pero bueno, llegó un momento en que se situaron a la puerta de la Primera Guerra Mundial. A mí esto me ha interesado dentro de la trayectoria del grupo, porque entiendo que, bueno, que es un hito importante para ellos, para todo el mundo fue un hito importante, para todo el mundo que lo vivió fue un hito importante, pero para un grupo tan iconoclasta como el de Bloomsbury, pues les obligaba a situarse. Y se situaron, y ellos tan antibelicistas, pues lo que hicieron fue escaquearse. No querían ir a la guerra, ellos eran pacifistas, pero no desertó, ninguno desertó. Buscaron las excusas que proporcionaba el sistema para eludir ser llamados a filas. Les valía cualquiera de ellas. Y consiguieron retirarse al campo, una casa de campo en Sussex, creo que Charleston, creo que se llamaba, donde llevaron, pues, nada, la vida que habían llevado en Londres, pero en el campo, alejados de cualquier problema, de cualquier responsabilidad, viviendo del dinero que les mandaban sus padres, sus familias, o bien de la propia fortuna, pero alejados de todo lo que suponía la guerra para los más desfavorecidos y que no tenían la oportunidad de retirarse a Charleston. A mí me llama la atención que ninguno, ellos que eran tan iconoclastas, ninguno dijera es el momento de enfrentarse a lo que la guerra supone. No, no dijeron eso, sino, no es que se les reproche, pero lo advierto. Dijeron, no, vamos a dejar que la guerra sea para otros y nosotros a ver qué excusas encontramos para situarnos fuera de la misma. No se enfrentaron a la contienda, la eludieron. Y esto a mí no sé, me llama la atención. Allí pasaron unos años dorados también. Culminaron su tendencia manifiesta a las relaciones sexuales cruzadas. Incluso allí nacieron algunos de los hijos que luego tuvieron. Pero realmente esta ruptura de todos ellos con las reglas para conseguir una mayor felicidad, creo que no se la reportó. No es que yo esté defendiendo las reglas, no. Pero solo
constato que esa quiebra que ellos, ese desafío a las reglas anteriores, pues no les proporcionó la felicidad que buscaban ni a ellos mismos, porque algunos de ellos se suicidaron, ni a sus descendientes, porque hicieron muy desgraciados a algunos de ellos y les introdujeron una angustia en sus vidas de las que nunca se recuperaron. Una vez que pasó la guerra, ellos volvieron a Londres, aunque seguían pasando grandes temporadas allá, en la casa de Charleston, o en otra que también alquiló Virginia y que era sede de todos ellos. Y en esa década siguiente a la guerra fue cuando se produjo su mayor producción artística, intelectual o filosófica, porque había también filósofos en el grupo, un par de ellos. En esa década, la primera década fue la de abrirse al mundo y gozar de la vida, pero en esta segunda década, en estos años 20, sí que fue una época dorada donde pusieron toda su creatividad, surgió y donde hicieron cosas importantes como intelectuales y escritores. Y luego, ya sabéis que la época entre guerras fue muy breve y enseguida se aproximaron a una nueva guerra donde todo surgía amenazador, donde nada de aquello que les había hecho tan feliz en los años precedentes ya tenía mucho sentido, donde no se podía escapar como ellos habían escapado a la que se avecinaba la Segunda Gran Guerra Mundial, y donde ellos entraron también por razón biológica, pero también porque entraron en una situación de mayor tristeza, de mayor pesimismo, que les llevó a algunos al suicidio. Entraron en esa época en la que Virginia Woolf se suicidó en el año 41. Antes habían muerto algunos otros. Lytton Strachey también murió en el 34, creo. Dora Carrington se suicidó en el 36 o en el 37. Uno de los hijos de Vanessa y su marido murió en la Guerra de España. Fue una época donde todo se derrumbaba. ¿Qué nos ha dejado el círculo de Bloomsbury? Bueno, sin duda nos ha dejado cosas importantes. Fue un movimiento que renovador, que incorporó una nueva manera de escribir a la literatura y de sentir y de pensar. Y todo eso, desde luego, es un logro para el mundo cultural. Y eso es un legado que todos hemos heredado de ellos, y sobre todo la obra individual de algunos de sus miembros. Yo ya no me meto en la filosófica porque no sé de filosofía. Y la pictórica, bajo mi punto de vista, no fueron grandes pintores. Estuvieron bien sobrepasados por las vanguardias parisinas. Pero sí, literariamente sí que me parece que Virginia y E.M. Forster hicieron una gran aportación a la literatura. Virginia porque aportó pues toda esa renovación literaria a la literatura del tiempo, que no solo la aportó ella, pero sí la aportó allí, que es el fluir de la conciencia, que los personajes hablen desde ese yo tan íntimo, tan privado. Y otra gran aportación, no me puedo olvidar de ella, es su contribución al feminismo. Una habitación propia, bueno, le dio un impulso tremendo al feminismo, al movimiento feminista, y sobre todo, más que al movimiento feminista, aunque casi es lo mismo, a la lucha por la igualdad. Virginia y su hermana, que no tuvieron la oportunidad de tener la misma educación que sus hermanos varones, demostraron que
estar muy por encima de estos y consiguieron la igualdad que la educación les había negado. Esa fue otra de las grandezas y de las grandes aportaciones del grupo de Bloomsbury, que en él la igualdad entre hombres y mujeres fue absoluta. Y después de comentar un poquito esto, yo solo quería decir que sí, que me parece que fueron una gran aportación cultural a la sociedad, pero que también creo que fue un grupo bastante snob, bastante, bastante diletante, bastante de ricos, que realmente nunca tuvieron la necesidad de trabajar y que quizá todo eso fue lo que posibilitó que emergieran junto a las excentricidades, las creaciones, y que cuando las personas no viven de la fortuna que ellos ya poseían, cuando las personas se ven obligadas a trabajar y tienen responsabilidades y obligaciones, resulta bastante más difícil ser tan novedosos y tan creativos. Y bueno, esto es lo que quería decir. En medio de toda esta historia del grupo de Bloomsbury, hay infinidad de historias que surgen de ellos, paralelas, y que son todas interesantísimas. Pero creo que lo fundamental me parece que es lo que he comentado un poco. Genial, magnífica contextualización. Creo que has hecho un dibujo, un retrato delicioso del grupo de Bloomsbury, de la importancia que hubo y también de toda esa convulsión en cuanto a las relaciones personales que probablemente debieron de marcar experiencias y vivencias intensas que a la postre quizá les pasaron o les debieron de pasar alguna factura y no en vano has mencionado también pues pasajes, bueno, tan fatídicos como el suicidio de Virginia Woolf, entre otros miembros del grupo, y no solamente suicidios, sino que algunos de los miembros acabaron con crisis emocionales y afectivas, ¿verdad? Importantes. Y claro, seguramente una de las preguntas que cabría plantearse es hasta qué punto toda la creatividad que propició el grupo no pasó una factura demasiado alta luego en términos personales. Pero si acaso retomamos ese punto más tarde en el cierre de la tertulia. Y Lázaro, ¿cómo has visto la exposición de María José? ¿Qué cosas te ha suscitado? ¿De qué cosas querías hablarnos tú con respecto a este grupo o a otras cuestiones Bueno, sí, análogas? sí, sí. A ver, la exposición de María José me pareció excelente. Yo quisiera agregar algunas cosas más. A mí hace tiempo que me había llamado la atención esto del grupo de Bloomsbury y cuando estuve, la anterior vez que estuve en Londres, anduve por ese barrio, que es el barrio del British Museum, ¿no? Lo que nunca pude averiguar es si ellos se reunían, creo, en un pub, en una cosa así, pero eso no, cuál fue exactamente no lo sé. Y lo que sí sé es que la mayoría de ellos vivían ahí en ese barrio, en Bloomsbury. Es un barrio bastante céntrico. Ahora, cuando yo estuve viviendo 2 años en Inglaterra, hace ya 10 años de esto, ¿no? Pero no estuve viviendo en Londres, estuve en Cambridge, que en tren es una hora de Londres, ¿no? Y cosas que he visto por ahí es que los fundadores del grupo de Bloomsbury provenían de un grupo que estaban en el King's College y en la Universidad de Cambridge, que se llamaban los Apóstoles, ¿no? Y que eso ya venían como de 100 años, era un grupo cerrado de intelectuales, ¿no? Se llamaban y de ellos, 2 o 3 de ellos fueron los que se integraron o impulsaron esto del círculo de Bloomsbury. Además, cerca de Cambridge, a media hora en bicicleta, hay un pueblito pequeño, muy pintoresco. Yo puse algo de esto en mi muro de Facebook pero hace tiempo, que se llama Horshart,
¿no? Y ahí es típico esto de estar en hamacas, en perezosas, de estar así sentados. Es como lo que se podría llamar en Argentina un recreo. Un lugar así con una cafetería y mucho aire libre y todo eso. El café es malo y carísimo. Y por ahí cerca, después hay una laguna que decían, pero no sé si es creíble esto, que se llamaba, le daban como la piscina de Lord Byron, que ahí 100 años antes iba a bañar Lord Byron, ¿no? Está en el pueblo de Orchard. Y parece que se reunía mucho ahí. Ahora, lo que quería señalar es el fenómeno de la... Hay un ruido extraño ahí todo el tiempo que no sé de qué viene. ¿No oís algo raro, no? Sí, yo también lo oigo. Bueno, pues voy a poner mutear porque mi nieto está tocando el piano. Bueno, es eso. no, pero no interfiere, no interfiere. Escuche, pero no sé dónde tengo que hacerlo. Acá está. ¿Cómo? Bueno, ¿hola? Sí. Sí. Entonces decía, estas las reuniones de intelectuales, así es algo muy frecuente, parece que es en todos lados, que hay como una necesidad, ¿no? De hacerlo. Y entonces, recordemos, pero estos eran todos hombres, la tertulia del Pombo, ¿no? En Madrid. No sé si habéis oído hablar de ella, el Pombo. Que ahí es ahí iba mucho, ay, que no me acuerdo el nombre. Bueno, si se me parece después lo digo. Que después de vino, donde iba, después de vino el bar comercial de Madrid, ¿no? En Argentina había también círculos que se reunían y siempre eran todos hombres, ¿eh? Justamente como decía María José, los que serían los ricos, los snob, es decir, que ahí va Borges, Bioy Casares, en la Richmond de la calle Florida, ¿no? Un establecimiento que tengo entendido que ya no existe más, lamentablemente. Y después un grupo más de izquierda donde estaba Roberto Art, el japonés. Yo personalmente, a mis 23, 24 años, y estoy hablando de los años 60, principios de los años 60, nos reuníamos en un bar, algunos, sobre todo pintores había, y estudiantes de filosofía, que se llamaba Florida, cerca de la calle Florida. Después pasó a otro bar que se llamaba El Moderno. ¿Te suena, Graciela, esto? Sí. Después El Bárbaro. Y finalmente La Paz. Y a veces La Biela, ¿no? Siempre son bares, ¿no? Así que, y en París estaba Le Page, yo es lo que no sé francés justamente, La Paz, el bar donde se reunía Sartre, estaba Sartre, y el famoso Sartre, Simón de Beauvoir y otros más. Bueno, yo quería comentar esto, simplemente este fenómeno de la necesidad de reunirse, y lo curioso es que parece que esto perdura. Ahora, como todo ha cambiado, lo hacemos, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, ya no físicamente, sino que las tertulias parece que son así, como lo hacemos nosotros. Pero también hay tertulias en bares y todo, cosas así. Bueno, por ahora esto quería comentar así sueltamente, ¿no? Sí. Muy bien, Lázaro. Pues también interesante esta reflexión de otros grupos que se han formado, ¿verdad? La verdad es que este no es el único, quizás sí, uno de los más Perdón, relevantes, ¿verdad? ¿Se te acordó algo? Sí, lo más importante. Otro grupo muy importante fue en Nueva York, en el Hotel Algoquín. No sé si habéis oído hablar de esto. Ahí se reunían, esto es lo que
ahí aparecía Dorothy Parker, que hemos leído, creo que lo trajiste tú, María José, un cuento de ella. Creo que yo no fui, pero lo recuerdo. Recuerdo que leímos un texto de ella. Imponente, creo que era así. Y ahí estaba Harpo Marx, ¿no? Noel Coward, que fue un dramaturgo inglés, pero que creo que inglés, pero vivía en Nueva York. Y un montón de gente. Y fama de que ahí se pasaban haciéndose bromas fuertes unos con otros, crueles inclusive. Y ese hotel todavía existe, el Algoquín. Incluso en el frente hay una placa de bronce que cita estas cosas. Y llegaron a ir mucha gente, ¿no? Pero estaba Groucho Marx, Harpo Marx. Si a mí me estaba pensando, si me dieran elegir entre unirme al grupo de Bloomsbury o al del Hotel Algoquín, yo elegiría al Hotel Algoquín, porque parece que era bastante más divertido, por lo menos. Ahora sí, ahí no, entre ellos no voy a hablar de especial libertad sexual, porque lo cierto es que en Bloomsbury había muchas relaciones homosexuales, ¿no? Sí. O sea que me parece muy divertido. Pero me llama la atención tantas, ¿no? Así. Sí, bueno, pero también se cruzaban sin ningún tipo de prejuicio. Eran homosexuales de hombres, homosexuales de mujeres, bisexuales, se cruzaban hombres con mujeres, tríos, valía todo allí. No había manera de establecer reglas, iban contra las reglas. Sí, sí. Bueno, esto de que decías de los cafés es interesante, pero en los cafés vieneses también se dio una reunión de la cultura vienesa, de la cultura austrohúngara y vienesa de la posterior al imperio, que ha sido importantísimo para Europa. Una vez estuve trazando un poco de recorrido de los cafés vieneses desde aquí, Cuando estuve en Viena también los fui a visitar, pero aquí, como ejercicio literario, de los miembros de cada uno de los cafés y las características de cada uno de ellos. Era muy interesante la vida cultural en los cafés vieneses, mucho, mucho. Y desde luego yo creo que de preocupaciones más amplias que las del grupo de Bloomsbury. Es mi opinión solo. Es probable. Os preguntaba si creéis que la presencia de esta efervescencia sexual del grupo es algo intrínseco propio de este grupo, diferencial del grupo con respecto a otros grupos de intelectuales de otras épocas. Lázaro hablaba de el grupo de Sartre en Francia. Bueno, podríamos hablar de otros grupos literarios como fue, en fin, también la generación del 27 en España como un grupo de poetas con una interacción social muy, muy fuerte también y con una visión renovada de la poesía, que luego también tuvo sus derivadas en la residencia de estudiantes de Madrid, por ejemplo. O no sé, también en la Escuela de Vallecas, que este grupo de artistas plásticos, ¿no? En los años 30 con Alberto Sánchez, Benjamín Palencia. En fin, ¿creéis que esta cuestión de la sexualidad desatada, liberada de dogmas, de moral exploratoria, sin estar circunscrita a un entorno más cerrado, afectivo como el de la pareja, ¿esto es algo propio de este grupo o es fácil que se den este tipo de relaciones en grupos de intelectuales que buscan a través del intercambio de experiencias un poco más intensas expandir la creatividad? ¿Cómo lo veis esto? Pues mira, yo creo que realmente los intelectuales siempre son una categoría que trata de derribar fronteras y de atravesar las que hay. Por lo tanto, me parece bastante normal que no se sujeten a prejuicios
a los sexuales tampoco. Creo que eso lo hemos visto en todos los grupos de intelectuales. Siempre hay una cierta libertad que en la sociedad no se da con tanta claridad, o por lo menos no lo conocemos tan claramente, ¿no? En el grupo de Bloomsbury, a mí me parece que tiene un especial significado porque rompe con una época de férreo control moral. Esa época, cuando desaparece, desaparece para todos. Los subsiguientes grupos de intelectuales a lo largo de la geografía europea o americana, occidental, vamos, no tienen ya esa limitación. Esa frontera se ha abolido, ha caído. Por lo tanto, sí, hay todavía unas reglas, pero son menos rígidas y por lo tanto no hay necesidad de abolirlas. Es más, yo creo que hoy en día a las familias que integraban el grupo de Bloomsbury las llamarían en nuestros colegios desestructuradas. Hoy se le da ese nombre. Naturalmente, quiero decir que en la revolución que ellos propugnaron tuvo una efectividad limitada, la propia, la de ellos y en su época. Luego las cosas han ido volviendo a su cauce. Bueno, su cauce, yo no digo que sea el bueno o el malo, solo digo que es el más corriente. Y que aunque los grupos de intelectuales siempre tiendan a derribar fronteras y a franquear las que hay, la verdad es que aquella apoteosis de abolir las fronteras sexuales creo que ha desaparecido. Aquel frenesí creo que ha desaparecido. Y que fue propio de aquel momento, porque se rompía con otra tradición. No hay fronteras sexuales. Oye, Graciela, que no me acuerdo, quería citar, ¿cómo se llama ese café, esa cafetería, que se reúnen los pintores en Buenos Aires? En Florida Garden. Ah, el Florida Garden, sí, también otro lugar, todos los árboles. Bueno, y claro, y después nos íbamos al Bárbaro a comer. Es Claro. como el Café de la P en Brasil, digo, en París, y después se iban a comer a la Brasserie Lip, que todavía existe. Existen los dos. Ajá. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí. Esos bulevares, el San Michel y San Germain, ahí, en el cruce. Otra cosa, bueno, si tenéis algo que decir, me callo. Adelante, adelante, María José, adelante. Otra cosa que quería haber apuntado, y es que la literatura del grupo de Bloomsbury, a pesar de todo su frenesí en todos los aspectos, el frenesí del grupo, me parece que cruzaban las fronteras sin alegría. No lo he percibido nunca como un grupo especialmente alegre, feliz, de plenitud vital. Nunca lo he percibido así, al grupo. Y tampoco he percibido así la literatura de sus escritores. Tanto Virginia Woolf como M. Forster tienen una literatura fría, como ellos mismos eran. No acaban de penetrar en la pasión que la literatura debe inspirar. Eso aparte de sus aportaciones formales al campo literario, que sin duda las tienen y hay que reconocerlas, pero a esa literatura le sobra frialdad y le falta pasión. Bueno, es mi manera de percibirla. Estás planteando una paradoja interesante, ¿no? El hecho de que aquello mismo que posiblemente buscaban a través de esos encuentros y de ese sentimiento de comunidad con capacidad para cuestionar las reglas y no solamente cuestionarlas, ¿no? Si llevarlas a quebrarlas con las propias prácticas que en el grupo se desarrollaban. Y bueno, es verdad que hay obras que sí, de alguna manera, apuntan, ¿no? hacia esa quiebra de las normas y esa búsqueda de nuevas formas de relación. En el caso de Virginia Woolf, pues abordando temas como el del género y la identidad
como construcción fluida, ¿no? Podríamos hablar de Orlando, ¿no? Aunque es un poco, esta obra es de la fase final del grupo, es de 1928, ¿verdad? Y también un poco posterior Las olas, donde se muestran personajes que desafían sobre todo los roles más tradicionales de género. Quizá ahí estaba toda esta vertiente feminista de Virginia Woolf, que de una manera tan clara y rotunda, ¿no? Pues nos mostró en una habitación propia. Pero no sé, en el caso de Foster, por ejemplo, una obra anterior, Maurice, de 1913, aunque pues, se publicó mucho después, ¿no? Y que aquí sí la sexualidad posiblemente sea la obra en la que está más explícita la cuestión de la sexualidad, con esta historia de este hombre que descubre y acepta su homosexualidad en una sociedad que obviamente la condena, ¿no? Bueno, tú ya has mencionado obras como Howard's End, de 1910, o Pasaje a la India, en 1924, que obviamente, aunque la sexualidad ahí no es el tema central de estas obras, pero sí que existe una pátina y se desliza, ¿verdad? Una crítica también importante a las normas sociales. Pero está bien esta paradoja que planteas, ¿no? Esta frialdad contrapuesta, ¿no? A esta efervescencia de las pasiones dentro del grupo que había de abrir ¿no? las bridas de la creatividad y que posiblemente lo hizo, pero como os decía antes, con costes altos a nivel personal. Graciela, no sé si tú quieres aportar alguna cosa a lo que hemos dicho ya, que son muchas las cosas que se han dicho, porque No, María José nos ha hecho una disertación quería, casi de tesis doctoral. quería un poco hacer un resumen de lo que he escuchado, ¿no? Que es como la ideología del grupo. Ustedes no hablaron del rechazo a la religión, pero realmente eso era una cosa que sucedía, eso yo lo sé, ¿no? Y después había un rechazo a las costumbres burguesas. Eso sí lo ha contado María José, Pero ¿verdad? ellos las mantuvieron todas, ¿eh? Sí, Ellos las la ideología mantuvieron. era liberal y humanística. Sí había este tema del esnovismo de los ricos, ¿no? Y yo creo que todo esto se infiltró de alguna manera en la sociedad nuestra, porque nosotros hemos vivido este tipo de cosas en nuestras juntas con otras personas que leían y que veían películas y que conformaban grupos de intelectuales. Bueno, pues siempre hubo agnosticismo, ¿no? Este rechazo a la religión es una cosa frecuente en los grupos de más cultura, y también el rechazo a las costumbres burguesas. Sin embargo, últimamente en las discusiones que hay acerca de la monogamia o no monogamia, se ve como tenemos una vuelta a alguna monogamia, ¿no? Aunque sea una monogamia de plazo, pero yo veo que hay parejas de 10 años o de 15 y después otras. O sea, es una manera distinta de vivir la vida. Pero no veo con tanta frecuencia la dispersión. En los grupos, me estoy refiriendo a los grupos que integran de alguna manera la intelectualidad de los países, ¿no? Tanto en la música, en la pintura, en la escritura, en la filosofía. Pero creo que este grupo fue inspirador y fue un grupo que marcó una época y que se ha de alguna manera perdurado en el tiempo. Esto es lo que a mí me parece. Ahora, A mí me pero hace pensar. Di, Lázaro, di. no, lo que quería señalar es que siempre, además, a mí lo que mi punto de donde me centro es el punto de los establecimientos, lo que en Argentina llamamos boliches, ¿no? Los cafés, los bares, ¿no? Interesante. Es muy interesante eso. Pero está en todos lados, yo creo que siempre, porque yo estaba leyendo una vez sobre Champollion, el poeta maldito
del siglo XVI, creo, ¿no? XVII, que así estaban las tabernas y vas a un pueblo de campo y siempre, no son necesariamente intelectuales, pero siempre están ahí, el almacén de campo donde juegan a las cartas, ¿no? Y te pregunto a ti, Graciela, ¿en Mendoza había algún lugar? Porque yo de Mendoza lo que conozco es el que se tomaba café de pie ahí en el... Habían dos esquinas, Sí. habían dos esquinas, las dos estaban en la calle San Martín. Una estaba antes de la avenida Colón y otra estaba después. Pero sí, claro, había una donde se reunían como yo dije tantas veces, que nosotros tuvimos en Mendoza un grupo grande de perseguidos del franquismo que se asiló en Argentina y terminaron en Mendoza, y eran gente muy divertida, los rojillos. Y bueno, y luego estaban los de derecha que se reunían en otro lado. Eso siempre pasó, ¿no? Que son grupos diferentes. Aquí, Sí. por supuesto, también en Buenos Aires había españoles ahí. En Buenos Aires hay una famosa avenida, la Avenida de Mayo. Sí, la Avenida de Mayo, ahí estaban, sí. Sí, y había dos bares, uno antifranquistas y otros que... y los de un bando jamás pisaban el bar del otro lado, ¿no? Así Como en Venecia. Eran gente muy culta que había leído un montón y que traía, de alguna manera, traían cosas de Europa, eran europeos, ¿no? Sí. Y esta ambición nuestra siempre de recibir de Europa lo que nos traían, ¿no? Y entonces eran gente muy interesante y muy apreciada acá. Y de veras, muchos hicieron... dejaron un legado importante porque fueron dueños de teatros. Yo en este momento no me acuerdo bien, pero fueron dueños de teatro y integraron la movida cultural del siglo XX de una manera intensa. Y los cafés, como dice Lázaro, dice Lázaro, son de un enorme atractivo. Hay escritores que nos cuentan que han escrito sus obras en los cafés, y otros que para los que el café y la tertulia con los amigos ha sido una parte importantísima de su vida. Yo creo que nosotros nos contamos entre esos, porque bueno, a mí me enamoró de Buenos Aires también eso, ¿no? El hecho de que la vida cultural era mucho más intensa que en provincias, y siempre encontrabas la gente, aun fuera de madrugada. No había en eso, no había nadie durmiendo la siesta. Tú encontrabas siempre a alguien con quien conversar, siempre había alguno, en cualquier época, en las vacaciones, en el mes de enero, por ejemplo, Sábato nunca se iba de vacaciones en enero, se iba siempre a la Biela y recalaba ahí. El Negro Santana, nuestro amigo, atendía en la Biela a todos sus conocidos y atendía sus problemas y tenía una mesa grande que duraba horas, duraba desde las 2 de la tarde, por ejemplo, hasta las 7. Iban y venían porque se sentaban algunos y otros se levantaban, y entonces la mesa siempre estaba llena de contertulios y de temas, ¿no? Generalmente los temas eran vecinos a la literatura y al arte. Los temas de la política estoy tenían muy a favor de eso que estás diciendo, lugares. Graciela. Y al chisme también, ¿no? Siempre al chisme sobre otros, así también, ¿no? Una cosa que quería decir sobre el grupo de Bloomsbury es que, a pesar de todo su enfrentamiento a las costumbres establecidas y de todo su demostración de sinceridad, engañaron. En su vida personal no fueron tan limpios como pretendían. Sustentaron también mucho las relaciones del engaño y de la conveniencia social. No eran tan limpios, tan sinceros como parecían. Uno de esos ejemplos, a mí el que me parece que es definitivo para mi manera de ver las cosas, es la hija que tuvieron
Vanessa, la hermana de Virginia, con uno de los componentes del grupo que era homosexual. Era muy guapo, ella quiso tener un hijo con él, a su marido no le pareció mal, porque ya sabéis que eran libres las relaciones, y ella trató de seducirle y le sedujo y tuvo un hijo con él, una hija. Pero a esta hija no le inscribieron en el registro con el nombre de su auténtico padre. Le escribieron con el nombre del marido. Vigilaban de esconder lo que les pudiera perjudicar o lo que les causara problemas. Y en ese hábito de engaño, que lo tenían soterrado, pero que existía, y si no, no lo hubieran inscrito con el nombre del padre real. Pero no quisieron enfrentarse a la familia del padre real, que probablemente les podría cortar la asignación mensual que le daba. Bueno, en esta situación tuvieron a la niña no solamente inscrita en el registro con el nombre de quien no era su padre, sino solo el marido de su madre, sino que además no le confesaron la verdad hasta que tenía al menos 16 o 17 años. Esta niña creció al lado de su padre, teniéndole como un amigo de la familia. Y esta niña presentó luego muchos problemas y se liberó un poco de ellos confesando a través de una biografía, un libro, lo tengo por ahí anotado, un libro muy interesante donde ella piensa que quizás su madre, a la que nunca le llamó madre, sino que le llamaba siempre Vanessa, esa distancia de los sentimientos me ha sorprendido mucho. Allí había relaciones sexuales, pero sentimientos, no sé yo si había. Bueno, pues esta niña le reprocha a su madre, primero, el engaño. Segundo, que nunca la tratara, a pesar de que ella al final se reconcilia, cuando su madre ya está muerta, se reconcilia con ella, pero le reprocha no haber tenido una afectividad intensa madre-hija durante el tiempo de su relación. Por eso no la llama madre, la llama Vanessa. Y esta hija ya creció tan trastornada que al final acabó casándose con el amante de su padre. En fin, las cosas muy confusas y que no encontraron la felicidad que perseguían. La felicidad que ellos buscaban no la encontraron. Sobre que Virginia. Además, yo quisiera mencionar una cosita, y es que he estado repasando las edades de los miembros del grupo en su creación en 1905, en esos inicios. Virginia Woolf tenía 23 años, Vanessa Bell tenía 26, Leighton Stacey tenía 25, Cliff Bell 24, John Maynard 22 y M. Forster, pues, que era también de los mayores, 26, ¿no? Imaginaros en aquella época, ¿no? O sea, personas que evidentemente están en plenitud de la fogosidad y de la eclosión, ¿no? de la sexualidad y de su vivencia, con la madurez, entiendo ya que superados los 20 da, ¿no? Especialmente en épocas donde uno maduraba mucho más pronto que ahora. Pues si nosotros estamos ahora pensando incluso en personas jóvenes, relevantes de nuestra época actual, no es con estas edades, ¿no? Que podrían, imaginaros, ¿no? O sea, en qué corta edad fundaron un grupo que tuvo una repercusión. Quizá era imprescindible que la sexualidad tuviera una pregnancia tan fuerte y un protagonismo tan fuerte, dadas las ideas intelectuales que promulgaban y las edades en las que se encontraban. Es cierto que cuando el grupo estaba en su madurez, pues la mayoría de ellos, sobre 1910, 1915, estaban ya sobre la treintena, ¿no? Y evidentemente el grupo hubo sus momentos, ¿no? de mayor y menor intensidad, pero cuando en 1940, ¿no? Prácticamente ya el grupo se desintegra, están todos rondando, ¿no? Los que todavía, ¿no? estaban vivos, pues eso, los 50 y pico largos, ¿no? Cuando todas las pasiones vinculadas al erotismo y a la sexualidad están
bueno, no os voy a decir en declive, pero sí que evidentemente no están en la primavera de los 20 y pico. Y creo que eso también seguramente tuvo una importancia, ¿no? En el ciclo vital en el que ese grupo se formó. Pienso en que si estos intelectuales hubieran formado el grupo cuando ya tenían experiencias personales y madurativas mucho más integradas y consagradas sobre los 30 y pico, 40, probablemente toda esta presencia de la sexualidad y la transgresión a ese nivel no hubiera tenido el impacto y el protagonismo que tuvo. Esta niña, José, nació en 1918, cuando su madre ya tenía 38 años. No era la jovencita que se había ido a mudar a Bloomsbury saliendo de la opresión de la casa familiar. Ya habían pasado algunos años. Y el engaño persistió todavía 16 años más a partir de esa fecha. Quiero No, es decir, una no historia era... terrible la Exacto, no que era cuenta. un error de juventud. Yo no la juzgo, solo constato hechos. Y es que no parece un error de juventud, sino una decisión libremente tomada, adoptada y sabiendo lo que representaba. Esta niña no fue respetada. Tanta sinceridad y con quien menos se tiene es con la propia hija. Tanta verdad y se engaña. No, En el fin, culto al engaño, el culto al engaño en otro ámbito, ¿no? Porque pensaba que alguno de vosotros sí mencionaría el escándalo de Dreadnought. No sé si habéis oído acerca de esta anécdota. Y si sí, no, pues la verdad es que es interesante porque, aunque evidentemente estamos hablando de otro tipo de engaño, es un engaño que desafía las normas, las convenciones sociales, ¿no? Se podría considerar como uno de los primeros casos de prank mediática, ¿no? De utilizar incluso los medios de comunicación para ir en contra y evidenciar las fisuras de un determinado sistema, ¿no? Para quien no lo conozca, ¿no? Pues en este caso, varios miembros del grupo se disfrazaron como si fueran diplomáticos abisinios. abisinios. ¿Conocéis la anécdota? A lo Sí, mejor sí, la sí. quieres explicar tú, María José, No, si la no, conoces. tú la explicas muy bien, ¿no? Sí, pero No, lo que yo quiero decir, os decía que bueno, que consiguieron, ¿no? Engañar a la Royal Navy británica, visitar uno de los barcos más avanzados en materia militar, que los recibieron con honores de Estado, etcétera, pensando que eran una familia, ¿no? Una familia real y que, ¿no? Y luego, pues evidentemente pusieron al descubierto el engaño Ah, que cierto, se habían. disfrazaron de abisinos. sí, Así, pero esto así me es. parece que era Y hacia robaron a la Royal 1907 Navy, sí, o me acuerdo. 1908. Eran todavía muy jóvenes y estaban Sí, en sí, la sí. época de la provocación. Es comprensible. Pero lo otro afecta a un ser humano, que es No, su propia hija. es otra cosa, sí. Es otra cosa. Bueno, Pues no sé si queréis aportar alguna cosa más. Creo que ya, en fin, nos hemos extendido sí. bastante. Voy en esta revisión de este grupo, bueno, más que revisión, una aproximación. Quizá no hemos hablado mucho de un poco a nivel literario, ¿no? ¿Qué cambió con, con, con la exploración de nuevos horizontes en cuanto, ¿no? A la creación literaria, pero es cierto que, bueno, las temáticas, ¿no? Yo creo que hubo temáticas que empezaron a cobrar mucha más relevancia, una mirada hacia la subjetividad, ¿no? Al propio individuo, a la conciencia del individuo, a las pasiones del individuo, explorando una cierta interioridad psicológica, ¿no? Yo creo que en ese sentido hubo elementos novedosos que luego, ¿no? Aparte de la crítica a la moral victoriana y a la hipocresía social, y que también ahora mismo María José evidencia como una paradoja vital, ¿no? Sí, sí, mucha crítica en lo literario, pero luego en la propia práctica vital, ¿no? Nos encontramos casos en fin, flagrantes y de tanta inmoralidad como es sostener un engaño así hacia una hija que convive con su padre pensando que es un amigo de su madre, ¿no? Las cuestiones de género, de sexualidad, pero también yo creo que, bueno, hay una nueva experimentación en cuanto al punto de vista, la introducción del monólogo interior, no sé, toda una serie de cosas más en lo literario. No sé si Sí. queréis la introducción también de lo cotidiano, más que lo estrictamente, ¿no?
no sé, si queréis situar la literatura más victoriana en cuanto a cuestiones que tienen más que ver con la nobleza, etcétera, ¿no? Vamos a mirar lo cotidiano, mostrar un cierto interés también en la poesía, por lo trivial, lo efímero, y sobre todo esta cuestión que os decía, ¿no? La vida interior de los personajes, también en el estilo literario hubo cambios. Yo creo que hemos focalizado mucho, ¿no? La tertulia en el ámbito de las relaciones personales, interpersonales, ¿no? La transgresión, el coste también a nivel personal que les supuso, ¿no? Haber tenido este tipo de vivencia en el grupo, de experiencias, la importancia de los grupos, de su encuentro, de la parte social, ¿no? De la creatividad. Yo echo de menos en esta tertulia a David, porque él defiende, a David Monteagudo, defiende que uno puede crear a partir solamente de las lecturas, ¿no? Un creador lo puede concebir como alguien que lee libros y a partir de todo lo que lee es capaz, ¿no? De crear un mundo y un universo creativo. Pero es cierto que las relaciones interpersonales entre creadores para mí es donde se marcan y se han marcado también grandes hitos de la literatura, de la pintura, de la música, del cine, y que evidentemente tienen un peso muy, muy importante. Pero que hemos cargado mucho más las tintas ahí que en las cuestiones estrictamente, en fin, más de la obra creativa. Pero que lo podemos dejar aquí, que esto nos daría para mucho. No sé si queréis apuntar algo más en este punto. Yo creo que las aportaciones literarias son más personales que de grupo. Y me queda la duda de si Virginia Woolf hubiera hecho algo distinto si no hubiera estado en Bloomsbury. Creo que es netamente suyo, personal, esa nueva manera de enfocar la literatura, de transmitir emociones, de dejar que el yo fluya, que la conciencia asome. Creo que eso es una obra personalísima de ella en aquel momento y que no está ligada al grupo porque nadie más en el grupo supo realizarla. Es lo que pienso. Ese fluir de la consciencia se dio también, se daba al mismo tiempo en otros creadores literarios. Yo recuerdo que Arthur Schnitzler, el otorrino y escritor vienés, también lo recreó en sus novelas, el fluir de la consciencia. Yo la primera vez que lo leí en él. Luego ya lo he descubierto en más autores, pero era una necesidad literaria, histórica, no sé quién fue el primero en abordarla, pero que enseguida se fue transmitiendo y se puso de manifiesto en diferentes puntos de Europa. No creo que el grupo de Bloomsbury mediatizara la aportación literaria de Virginia Woolf. Creo que no. En su caso concreto y en el resto, en M. Foster tampoco. Es decir, al final defenderías la hipótesis de que sus propias creaciones no se habrían distanciado demasiado de donde finalmente acabaron, aunque no hubieran compartido, ¿no? Esta pertenencia al grupo. Exactamente. Muy bien, pues con estas reflexiones acerca de lo social, lo sexual, lo afectivo, lo relacional, en un grupo de intelectuales que se opusieron a toda una época en su manera de concebir la manera de vivir principalmente, pero solo a cierto nivel. Parece ser que, como se ha evidenciado en la tertulia y en lo que nos ha contado también María José, había paradojas también en cuanto a la moral que regía hacia afuera y hacia adentro, y que nos ha hecho poner una mirada sobre posiblemente uno de los grupos más populares en cuanto a intelectuales, aunque ha habido muchos, quizá en alguna otra tertulia repasemos alguno más. Pues si no tenéis nada más que añadir, lo dejaríamos aquí. Os agradezco hoy la presencia esta tarde en esta tertulia de estos nuevos tiempos en las que en vez de llevarse a cabo en una mesa, en una cafetería, en un café, se hace a través de una plataforma digital en la que nos encontramos, hablamos, lo grabamos para que luego los que nos seguís por el canal de YouTube pues nos podáis escuchar y
y podréis disfrutar también de todas estas divagaciones en las que caemos. Pues os despido aquí. Gracias por haber estado, por haber hecho todas estas aportaciones y por pasearnos una tarde más por el mundo de la literatura y de la creación, que posiblemente sea el lugar más soportable de la vida. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.